Fundado por los españoles el 29 de noviembre de 1563 con el nombre de Santiago de Miraflores de Saña, ubicada al norte del Perú en la región Lambayeque. Esta ciudad cuenta con una arquitectura impresionante como el convento de San Agustín, que sin duda es una joya arquitectónica clásica e imponente. También está la famosa iglesia matriz, donde se dice que fue enterrado Santo Toribio de Mogrovejo, además de las iglesias de San Francisco y La Merced. Sin embargo, Saña no solo son esas impresionantes ruinas, sino también cuenta con un museo afroperuano reconocido por la UNESCO que reivindica, salvaguarda y difunde el patrimonio cultural de los afrodescendientes del Perú. Este pequeño museo, pero con mucha historia, cuenta con 4 salas exhibiendo fotografías, pinturas, dibujos e instrumentos musicales que esbozan la secuencia histórica y la presencia de los afrodescendientes en la cultura peruana, además de una 5ª sala de tortura que presenta instrumentos empleados para castigar a hombres y mujeres en la época de la esclavitud. El Museo Afroperuano tiene un aporte internacional porque sus colecciones corresponden a gran parte de la diáspora africana. Entonces Saña ha hecho un esfuerzo muy grande, y particularmente el museo, para investigar los antecedentes, la historia y la memoria de los africanos que llegaron acá y sus descendientes, de tal forma que se logró hacer un expediente que fue presentado a la UNESCO y se declaró a Saña sitio de memoria de la esclavitud y la herencia cultural africana. Saña tiene mucha riqueza cultural y el museo se ha dedicado a investigar y publicar libros sobre Saña. Tenemos varias publicaciones, ¿no? Además de la riqueza cultural de Saña, que se expresa en el checo y el baile tierra, que han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Además de eso, nosotros también tenemos una riqueza natural a través del río Saña, la flora, la fauna y restos, yacimiento arqueológico, porque por acá pasa el camino del Inca. Entonces, tiene una riqueza histórica, no solo a partir del periodo colonial, sino prehispánica, ¿no? Saña también se caracteriza por su herencia folclórica, siendo cuna y difusor de grandes expresiones artísticas tanto en canto como en danza. Sin embargo, estas manifestaciones afroperuanas ya no tienen la misma vigencia de antes. Bueno, si tuviéramos que hablar con respecto a ritmos, y eso es curioso, ¿no? Porque bueno, si hablamos de música en general, sea cantada, sea danzada, tienen ritmo intrínseco, ¿no? Entonces tendríamos que mencionar tanto aquellas expresiones o experiencias, que es el concepto que me gusta más plantear, que se bailan, como aquellas que solamente se cantan, ¿no? Entonces, y aparte de eso tendríamos que precisar en una cuestión temporal, ¿no? Tendríamos que hablar de aquellos ritmos danzarios, de canto, que se practican o que quizá tienen un registro, o sea, porque podemos corroborar su presencia en Saña de manera histórica, ¿no? Y también aquellos, en una segunda parte, una segunda categoría, aquellos que han ingresado al pueblo de Saña, como a todos los pueblos del norte, a partir de 1950, ¿no? 60, con el auge del cajón y de los ritmos afroperuanos nacionales ya. Entonces, dentro de la primera categoría tendríamos que mencionar, por supuesto, que al baile tierra de Saña, ¿no? Nos podríamos incluso referir a la presencia del baile tierra de Saña en documentos que datan de finales del siglo XIX y de la primera década del siglo XX, ¿no? La Saña, que es otro ritmo del que poco se ha hablado, del que quizá también hay pocas luces en torno a cómo se practicaba, sabemos cómo se canta, en realidad por aproximaciones también muy escasas, ¿no? Hay muy poca información, ¿no? Y esos quizás serían los más tradicionales, ¿no? Saña es un pueblo afronorteño, no solamente afro, sino también es un pueblo del norte peruano, entonces tiene ciertos ritmos de 6/8, una cadencia particular que se han practicado aquí, el tondero también, ¿no? Pero el tondero, que es tan norteño, no puede haberse saltado al pueblo de Saña, ¿no? En Saña se debió haber bailado tondero, ¿no? Y con respecto, por ejemplo, ya a la segunda mitad del siglo XX, tenemos todo el auge de los ritmos afroperuanos, ¿no? Entra el festejo con fuerza en el norte, ¿sí? En Saña también se practica festejo.
Y entra también con mucha fuerza el ritmo del son de los diablos, pero el son de los diablos que nos viene con las máscaras rojas, las máscaras que vienen de la tradición de Pancho Fierro, ¿no? Y, para quizá redondear, el triste. Normalmente los tristes y los yarabíes los tendemos a relacionar con la región andina de nuestro país, pero en Saña, en las chicherías de Saña, que han sido los lugares donde de manera efervescente, como la misma chicha, se ha creado un montón, allí se cantaban tristes y yarabíes a dúo, ¿no? Y se ha perdido. Entonces, el baile tierra de Saña, la Saña, el festejo, el son de los diablos, el tondero, los tristes tendrían que ser los llamados a representar las tradiciones musicales, rítmicas del pueblo de Saña. El baile tierra es un género artístico que tiene cerca de 200 años. Es antecesor de la marinera norteña y antecesor del tondero. El golpe tierra simboliza la tradición afrodescendiente, ¿no? En esta zona. El afrodescendiente, su ser es percutivo. Entonces encontró nuevos instrumentos y me imagino que combinado con lo que los españoles también bailaban, ellos empiezan una nueva etapa, ¿no? de su arte, a usar ya pañuelo, a usar el checo como instrumento símbolo de este baile. Su canto pues representa a lo que es la gente acá, ¿no? Sus vivencias, sus penas, sus alegrías. Eso simboliza pues la esencia del sañero. O sea, lo que se trata de representar es, por decirte, lo que usaba el sañero, creo que el sañero era agricultor, ¿no? O sea, no un pantalón arremangado porque así iba al campo, una camisa normal, ¿no? De vestir. Las mujeres, ropa de casa, faldón largo, ¿no? Falda larga y una blusa sencilla. Hoy en día se ha vuelto más representativo porque la gente tocaba y cantaba sus penas, su alegría, su tristeza, ¿no? Representaba su alma en este canto, en este baile. ¿De dónde más? Lo va a hacer, por supuesto. Yo la agarro, recto. En las faldas del corbacho, vida me encontré un tesoro. En las faldas del corbacho, vida me encontré un tesoro. Eran tus ojitos negros, moro. Tus ojitos negros, moro. Eran tus ojitos negros, moro. Tus ojitos negros, moro. De la gran variedad de instrumentos típicos usados para interpretar los ritmos que se practican en esta histórica ciudad, han sido rescatados solo 13 de los más antiguos de la época de la colonia, ya que el Perú tuvo 21 instrumentos en esa época. Si tuviéramos que hablar de instrumentos, tendrías al checo, pero ojo que el checo también ha tenido distribución en todo el norte peruano, ¿no? ¿Se ha practicado en Saña? Sí, porque hay registro, pero ven, el registro viene de Saña, no viene de otro lado. Por eso es que a veces se dice, el checo de Saña, pero no es el checo de Saña por pertenencia, sino porque en Saña también se ha practicado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, creo que aquí sí es importante hacer una conversación muy interesante, que es los instrumentos que no son, por ejemplo, obviamente ya estamos asumiendo que también está la guitarra, ¿no? Que ha sido un instrumento importante de cuerda en todo el norte, el arpa, que también ha servido para amenizar el baile tierra de Saña, de Cayaltí, de la otra banda, de Capote, de cualquier lado, el arpa. Pero hay instrumentos o un conjunto de elementos cotidianos de los que poco se habla, por ejemplo la mesa percutida, ¿no? Porque los mayores nos contaban, antes si no había cajón no hacía problema en la mesa. Y yo he visto, me decían, tocar a Tana, a tal persona en la mesa, tocar. Y son instrumentos o elementos de los que poco se discute. Hoy el percusionista o el cultor se preocupa por tener el mejor cajón. Entonces tratar de reincorporar, aparte del impacto visual que crea, ¿no? Tú abres un escenario y tienes una mesa y tienes gente percutiendo en la mesa con una guitarra y 3 personas cantando, tocando palmas,
Dice, eso es interesante, no lo había visto, porque la mesa es uno de los pocos instrumentos o elementos con los que se puede hacer percusión de los que poco se habla. Entonces, y las cucharas también. El golpe tierra, esto lo registré en Capote, ¿no? El golpe tierra, por ejemplo, también ha sido acompañado por cucharas, otro instrumento de los que poco se habla. Y otra característica percusiva, las palmas, el acompañar con las palmas, ¿no? Que es muy típico. Entonces, esos podrían ser los instrumentos tradicionales. Así es la ciudad de Saña, tierra de magia y encanto, de gente que quiero tanto, de Checo Lundero Saña. Voy caminando contenta, saludando a mucha gente, y me choco de repente con un ruidoso convento. Me parece que el tiempo pasa, el tiempo a la mente engaña, y aparece una hazaña que va pisando el pasado, en cuanto a lo que ha quedado, así es la ciudad de Saña. Es una ciudad que hechiza, que tiene sabor a cuento, que de noche en los conventos se oyen cánticos de la misa, y la vieja campana avisa que llegó la hora del espanto, magia y tambores africanos que lloran por ser cristianos, tierra de magia y encanto. Además de la gran riqueza instrumental y musical, también existen las famosas décimas sañeras que aún siguen vigentes al día de hoy al norte del Perú. Yo nací entre décimas. Yo nací entre décimas porque entre los años 60, 70 más o menos, en Saña era la cuna de las décimas. En Saña habían más de cerca de 7, 8 decimistas. De tal manera que cuando yo tenía más o menos 12, 13 años, los decimistas se reunían en cada chicherío. En ese tiempo se llamaban chicheríos a unas casas donde se expendía chicha, y en Saña habían como cerca de 35 chicheríos. Y los días domingos se reunían los decimistas a decirse entre ellos décimas y décimas. Y en ese ambiente que yo entraba a un chicherío, salía de uno, entraba al otro, y en todos los chicheríos habían decimistas, de tal manera que el tintín de la décima yo ya la tenía, cuando tenía 15 y 16 años ya la tenía pegada al oído. Bueno, las décimas cuando surgieron, sí, por allá del siglo XVI, eran costumbristas. A las costumbres lo trajeron los españoles. Después los afrodescendientes lo hicieron parte de su folclore, y en ellos también expresaban su dolor a través de la injusticia. Y también en la actualidad las décimas siguen siendo costumbristas, picarescas, pero también se ha hecho décimas a grandes exponentes, propiamente dicho, de la décima sañera, y a nivel nacional también. La décima es una copla popular, ¿no? Y como popular se le canta, ¿qué le digo?, al pueblo, ¿no? ¿Por qué es la décima popular? Porque la décima está escrita en octosílabo, ¿no? Y el octosílabo es el vocablo que nosotros más hablamos, porque siempre nosotros estamos hablando en octosílabos. Oye, ¿tú cómo te llamas? Oye, ¿tú cómo te llamas? Y son 8. ¿De dónde? Oye, fulano, ¿de dónde eres? Y siempre estamos hablando en 8 sílabos. No nos damos cuenta, pero siempre hablamos en octosílabos. Por eso la décima es popular, porque se habla en octosílabos. Y el octosílabo es el idioma de la gente. Hacer décimas y decir lo que piensa la gente, lo que quiere la gente, lo que protesta la gente, lo que ansía la gente. Porque el decimista, que es prácticamente un poeta, también tiene que ser una persona que se solidarice con el pueblo, que escriba las necesidades del pueblo, porque si no, no tendría razón un poeta si no escribe para el pueblo. Quiero a mi pueblo de Saña como quiero a Dios del cielo, al entorno de su suelo con su río que lo baña. Quiero las ruinas que España nos dejó con su conquista. Quiero la piedra caliza que da trabajo y sustento al corbacho que lo siento cual botón de mi camisa. Quiero al negro y su pasado, quiero al monte, al chacarero, a su burro, a su sombrero, a sus bueyes y a su arado,
a los granos que ha sembrado de su pobre economía. Quiero su terca porfía por defender su parcela, a los niños de la escuela estudiando día a día. Quiero al dátil, al confite, quiero al tamal, quiero al frito, al chancho que es exquisito, pero que alguien me lo invite. La décima que compite valorando la cultura, la chicha que está madura, colorada y espumosa, al porrón donde reposa el néctar de la dulzura. Quiero a la gente que pasa, que saluda y que conversa, a la mujer que se esfuerza por alimentar su casa. Del carbón quiero la brasa que calienta nuestro hogar. Quiero al negro y su cantar, a su color y a su modo. Y de Saña quiero todo, porque todo es mi lugar. Sin duda, la histórica ciudad de Saña tiene una mezcla de expresiones culturales muy fuertes, con grandes exponentes que al día de hoy siguen trabajando por mantener el folclore sañero. Normalmente en los estudios de primaria, secundaria, universidad o superiores se separa la naturaleza de las personas. En nuestros enfoques articulamos la naturaleza y la población. Por eso es importante que cuando se estudie la cultura de Saña se vea el ecosistema, la naturaleza, la cultura, el río, porque gran parte de las canciones se refieren a los elementos de la naturaleza y a la vida humana, que incluye los árboles, los pájaros, los peces, el río, los árboles, las plantas, ¿no? Entonces ese es un elemento que hay que tomar en consideración. En esta época ya se trata de unir a la humanidad con la naturaleza. La Saña que vemos hoy en día es el resultado de una mezcla, de una interacción bastante intensa, ¿no? Una transacción cultural, como me gusta muchas veces señalarlo, del pueblo tanto del Ande, el pueblo autóctono, nuestra cultura mochica, ¿no? Aquellas personas que luego también vinieron a trabajar a las haciendas como enganchados provenientes del departamento de Cajamarca, y la población afroperuana que luego se estableció aquí. Entonces las expresiones y los cultores provienen de esta interacción cultural de estos tres pueblos. Podríamos citar al señor Juan Leiva Zambrano, podríamos citar al señor Medardo Urbina Sánchez, el famoso Tana, gran percusionista. Podríamos señalar al señor Hildebrando Briones Vela, decimista, ¿sí? A los hermanos Vázquez, a los hermanos Colchado, que han sido cantores y creadores de un montón de letras que hoy en día se cantan. Siempre que me preguntan, yo les digo a los jóvenes que estudian que lean versos, ¿no? No importa si lees un verso, el autor no importa, la décima no importa, el soneto no importa, pero lee versos. Porque una persona que lee versos tiene más grande el alma, es más humano. Debemos coger un poco más de cariño por nuestras tradiciones y tratar de primero aprovechar lo que es lo nuestro y cultivarlo, ¿no? Aprovechar a las personas que de buena manera queremos enseñar, impulsar, porque el único favor que le hacemos es al pueblo. Nuestro pueblo no va a florecer si es que sus tradiciones cada día se hacen a un lado. Entonces lo mejor que podemos hacer es incentivarnos, motivarnos, expresarnos y continuar con este legado pues, que nos dejaron nuestros antepasados. Ay, no hay como mi tierra de Saña paisana, no. Ay, no hay como mi tierra de Saña paisana, cuna de Checo y Lundero, perla del valle de Saña, cuna de Checo y Lundero, perla del valle de Saña. Allá tus callecitas hecho yo mi canto, allá tus callecitas hecho yo mi canto, a tu santo, a tu convento, a tu puente y a tus campos, y al río que te baña Saña, hecho también yo mi canto así. Si el Cerro Corbacho hablara, qué cosa nos contaría. Ay, diría que viva Saña, que viva la tierra mía. Oiga, morena, si tú me quieres, conmigo tú has de bailar. Un baile tierra de Saña, caramba, sí, sí, jaja.
Oiga, morena, si tú me quieres, conmigo tú has de bailar. Un baile tierra de saña y hasta la muerte, paisano.